¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos, buenas noches. Vamos a dar unos minutitos para que se conecten. Estamos muy contentos hoy. Algo que pensamos y creamos creo que fue hace aproximadamente un mes y hoy lo estamos llevando a cabo, de un tema muy interesante, de una forma de pensar muy interesante. Así que mientras se van conectando, les damos la bienvenida con este panel de grandes amigos, grandes cirujanos que tienen algunas cositas en especial que vamos a ir viendo durante toda la charla, ¿sí? Pero trabajan en un centro espectacular, en un centro con mucha tecnología, en un centro con una buena y una correcta forma de pensar y de, sobre todo, agarrar la tecnología y mejorar los resultados, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer una pequeña introducción y ahí paso a paso vamos a ir hablando de casos. Vamos a hablar de un caso. Cuando termine el caso, ahí va a haber un pequeño debate y luego seguimos con otro colega, ¿sí? Entonces quiero darle la bienvenida al doctor Jorge Rendón, a la doctora Lina Preciado, al doctor Leroy Mars y a Dalia, que nos están acá en México, en una ciudad diferente a Ciudad de México, que es Guadalajara, una ciudad hermosa, y como les decía, en un centro espectacular que se llama Puerta de Hierro. Entonces, interesante, ¿no? Todo esto lo gestamos hace un mes allá desde el campus, tuvimos una experiencia espectacular y ahí dijimos, empezamos a hablar de ciertos temas, ¿qué haces tú? ¿Qué hace el otro? Entonces, como ese libro magistral, que el que no lo leyó se lo recomiendo mucho, de Steven Johnson, que habla de dónde salen las buenas ideas, se los recomiendo mucho al libro y les recomiendo mucho también a veces lo que pasa allá en el campus, que es estar en un ambiente relajado, simulado, en un ambiente donde se respira faco, se respira cirugía de catarata y ahí hablando con los colegas salen las buenas ideas. Entonces, bueno, a todos los que están por ahí, recordarles, Ophthalmo University y Facom Mentors son dos plataformas que están en todas las redes sociales y ahí pueden encontrar muchas cosas interesantes. Realmente ahí es donde tratamos de subir videos, de subir experiencias. También estamos usando mucho el Instagram, con los Instagram Lives para hacer cosas espontáneas que están pasando, así que se los recomendamos a todos. Y y hoy vamos a hablar de algo que me gusta mucho. Vamos a hablar de cuatro colegas hablando de un tema que está, como dicen, ¿no? La magia sucede un poquitito fuera de la zona de confort. Y hoy justo es un día para hablar de eso. Pero siempre teniendo en cuenta y en el centro de todo al paciente. Yo sé que estos cuatro colegas tienen siempre en el centro de su razonamiento al paciente y quieren lo mejor para el paciente, pero que hoy también dan ese salto y me parece magistral tenerlos acá y hablar un poco de estos temas, ¿no? Entonces, repito nuevamente el concepto. Piensen, hablábamos hace poco del método científico y del poder del método científico. Y el método científico tiene algo de lo más importante que le permite avanzar, y es que sabe reconocer cuando se equivoca y cambiar una teoría por otra, y siempre hay un debate bueno, un debate constructivo, un debate para que todos aprendamos, ¿no? Entonces, justo es el objetivo de hoy. Acuérdense cuando hablamos de excelencia, cuando hablamos de que es un cirujano excelente, y yo siempre digo que un cirujano excelente tiene tres grandes cosas que dominar. Tiene que tener repetibilidad en cualquier tipo de catarata, pero tiene que manejar casos complejos y tiene que resolver complicaciones. Hoy nos vamos a enfocar en el pilar del medio, que es cómo manejar casos que son relativamente complejos desde el punto de vista refractivo. Entonces, dejo yo esta pregunta, ¿no? Cuando estamos enfrente a un paciente, ¿cuáles son los principios quirúrgicos más importantes? ¿Qué es lo que tenemos? ¿No? ¿Dónde ponemos al paciente? ¿Cómo manejamos sus expectativas? ¿Cómo manejamos individualizar el caso del paciente y ofrecerle lo mejor? Yo siempre creo que hay una sola forma de hacer las cosas, que es bien, y que en realidad ni siquiera es bien, es excelente, porque cirujanos y médicos no nos podemos dar el lujo de ser buenos, tenemos que ser excelentes, tenemos que siempre apuntar a la excelencia. Y la última que termino ya para hacer esta introducción, una frase magistral de alguien que respeto mucho, que es Neil deGrasse Tyson, que es, y se lo pido a todos los que están escuchando, es que en esta vida no es tanto acerca de lo que sabes, sino de cómo piensas. ¿Ok? Y yo viéndolos a estos cuatro colegas
viendo a grandes amigos como el doctor Acosta, ¿sí? El doctor Mora, el doctor Ibáñez, que son maestros excelentes que están en este instituto también, uno los ve. ¿Y cómo piensan? Bueno, piensan siempre primero en el paciente, pero también piensan en la tecnología como una excelente herramienta, siempre están en la cresta de la ola en la innovación, y estos 4 colegas también. Entonces, con esta frase quería cerrar esta introducción y bueno, y levantarle el centro a Dalia para que comience con su primera presentación y bueno, y darle la bienvenida a todos. Dalia, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien, muchas gracias por la invitación. De acá de Guadalajara, todo el mundo les manda saludos. Les voy a pasar a convertir la presentación. Bueno, para presentarnos, yo soy la doctora Dalia, tengo una alta especialidad en córnea y he tenido la oportunidad de trabajar ahorita en Grupo Acosta. Esto es más que nada una de las cirugías, es un caso de una cirugía de posoperado refractiva, pero es más o menos para dar una idea de lo que hacemos por acá y que ustedes vean cómo lo pueden replicar. Dame un segundo. Ahí está. Permítanme. Ok. Bueno, principalmente cuando hablamos de un paciente posoperado de cirugía refractiva, tenemos varias situaciones. Una, que estos pacientes ya han sido operados en otro tiempo y como han sido operados en otro momento, ya sus expectativas son muy altas. Ya el paciente no quiere depender de lentes, quiere ver súper bien, quiere sentirse totalmente cómodo y ya estamos hablando de un paciente particularmente especial. Tenemos la situación en estos pacientes que ya fueron operados antes, que ya el cálculo del poder corneal sigue siendo un tipo de batalla y que todavía no hemos encontrado la fórmula exacta, al parecer, para que por un solo cálculo podamos tener un muy buen resultado. Otra parte que hemos estado viendo nosotros mucho en el grupo es aparte del manejo de las aberraciones y el astigmatismo, que cuando estamos tratando de hablar de lentes multifocales se vuelve parte esencial del manejo. Qué fórmula utilizar en estos casos para el cálculo de lente y además de toda la tecnología disponible que tenemos. Esto es más o menos lo que creemos que nos puede causar problemas. De manera muy breve, les voy a dar un caso clínico. Este tipo de pacientes lo vemos por lo general de manera diaria, de manera cotidiana. Este es el tipo de pacientes que por lo general llega a la consulta y su principal motivo de consulta es no quiero usar lentes. Estamos hablando ahorita en este momento de una femenina de 50 años que sobre todo lo que le molesta es que ya necesita un brazo más largo o lentes de lectura. Fue operada de LASIK monovisión en el 2014, maneja de noche y juega golf, que esto ya nos hace que sea un paciente muy exigente en su visión a distancia y además de quererla cercana. Hacemos lo cotidiano, lo que todos hacemos, que es su agudeza visual, ojo derecho 20/30, ojo izquierdo 20/25. Si se dan cuenta, realmente no es una mala visión lejana, pero podemos hacerla mejor. Pedimos el ojo dominante, su visión cercana ya es 20/50, su refracción, que tiene ahí por sus datos de hipermetropía, y la exploración en lámpara de hendidura, en donde encontramos que sí hay una huella de LASIK y encontramos ya cambios en el cristalino. Verificamos que el fondo de ojo esté bien para que sea candidata a esta tecnología, sus queratometrías para ver que no estén de parámetros muy fuera de lo común y tomamos microscopía especular para ver cómo se encuentra el endotelio. El primer examen que nosotros hacemos por lo general, estamos hablando de que es el OPD, que como todos ustedes saben tiene topografía, wavefront, refractor, queratometría y pupilometría. Más que nada nosotros tenemos el overview, que vemos más o menos cómo está el eje del astigmatismo, qué refracción tiene, cómo dilata la pupila, cómo se presenta a fenómenos de pupila a la luz o a la sombra. Y después vemos la calidad. Esto es un simulador, un optical quality, que nosotros vemos un simulador de cómo está viendo el paciente en este momento. Ponemos la refracción y el defecto esférico que tienen y vemos cuánto puede mejorar una vez colocado el lente intraocular. Entonces nosotros mejoramos y vemos que la calidad visual va a ser mejor y obviamente después empezamos a ver aberraciones, comas, esferas, temas. Después empezamos con el problema que todos tenemos, que es los tipos de fórmulas. ¿Qué fórmula vamos a aplicar en este tipo de pacientes? Nosotros en particular tenemos más experiencia con GX-L y Ulcer Ray Tracing. La verdad es que nos han dado muy buenos resultados, tienen muy buena eficacia,
se han sido muy repetibles y combinan sobre todo con los equipos que nosotros tenemos disponibles. Después tomamos el cálculo del lente por el IOL Master 700. Por lo general en esta parte usamos la fórmula de GXL. Tomamos tanto el lente y nos damos cuenta sobre todo cuánto astigmatismo tiene realmente la paciente residual. Entonces, corneal, perdón. Entonces nosotros, por ejemplo, en este paciente nos damos cuenta que en ojo derecho tiene una dioptría de astigmatismo y en ojo izquierdo tiene una dioptría con 60. Nosotros manejamos el astigmatismo con lentes tóricos a partir de 0,75 de astigmatismo corneal. Es cuando ya decidimos aplicar un lente tórico. Si no, lo manejamos con incisiones o arqueadas. Tomamos el Pentacamp. En Pentacamp usamos la fórmula de Holzer Ray Tracing y esta fórmula la comparamos con la del IOL Master 700 para sacar una media. Estamos en un centro que la verdad somos privilegiados porque tenemos todo el stock de lentes. Entonces, sí nos podemos dar la oportunidad de que si en el momento el lente no es el que necesitábamos, poder cambiarlo. Tenemos nuestras representaciones refractivas para ver bien el eje del astigmatismo cuando queremos corregir la toricidad y estar seguros de que se puede encontrar el eje del astigmatismo, que no es una córnea irregular. Verificamos las aberraciones, vemos que son aberraciones totalmente comprensibles, que el lente, cuando nosotros pongamos un lente intraocular, no nos las va a aumentar o no las va a hacer más difíciles. Aquí están las del ojo izquierdo. Y después pasamos a un equipo que se llama planificador quirúrgico Varian. Este equipo nos permite, marcar todo el paciente porque nos hace una guía para el femtosegundo y para el OraViLink. Ponemos todos los datos. Yo creo que alrededor del 95%, si no es que más, de las cirugías que realizamos en el día a día, las hacemos ayudados de femtosegundo. ¿Por qué? Porque nos permite ser más repetibles, nos da seguridad, la rexis queda perfecta, lo que nos disminuye que haya descentración del lente. Y aparte, pues nos da mayor confianza. Después de todo esto, metemos toda la información que ya teníamos en nuestro super equipo nuevo, que es el OraViLink, que nos va a permitir tener una reflexión en tiempo real. Y este equipo maravilloso nos ha permitido ser mucho más específicos y tener pacientes prácticamente en plano que no tengan ninguna dependencia a lentes. El mismo equipo de Ora nos va a marcar el eje que nosotros teníamos planificado. Si estos no coinciden, estamos buscando que lo empezamos a rotar hasta conseguir el NRR, que significa No Rotation Required. Esto nos va a permitir que el eje quede perfectamente. Entre mayor sea el astigmatismo y la toricidad del lente aumenta, la tolerancia a los grados de diferencia va a ser menor. Entonces sí tenemos que ser muy específicos en qué eje se marca el lente y en qué posición efectiva se deja. Nosotros vamos a tener después de todo esto nuestros resultados con el caso que les platicaba, una paciente posoperada a las 24 horas que tenía una agudeza visual del ojo izquierdo de 20/25+2, una visión de J1 cercana, tenía un poquito de edema periférico y una refracción de más 0,50 y un cilindro de 1. En el ojo derecho, perdón, los puse al revés, disculpen. Es 20/15, ahí le hicimos un mix and match. ¿Por qué? Porque la paciente principalmente tenía esta situación de que juega golf y maneja mucho de noche. Hemos encontrado de una muy buena forma que para bajar los efectos adversos como la visión de halos, la distorsión de las imágenes de noche, haciendo un mix and match, que es esta combinación, los resultados han sido excelentes y los pacientes han tenido un grado importante de satisfacción. Otra cosa importante de esto es que cuando nosotros operamos a estos pacientes y al día siguiente encontramos un más 0,75 y un cilindro de 1, no hay que tener miedo. O sea, por lo general, el mismo edema que provoca la córnea es lo que nos da el resultado. Siempre y cuando el paciente tú le hagas las pruebas de visión lejana y visión cercana y esté conforme, no debes de preocuparte. Por lo general, a los 15-20 días esto se resuelve y la graduación queda como la habías planificado. Los resultados al mes ya era una agudeza visual lejana de 20/20, un J1 extra, o sea, estaba viendo más de lo que debía, córnea transparente, lente en posición y ahora sí ya tenemos una graduación que tenemos 0 esfera y un cilindro totalmente tolerable. En el IQ tórico, igualmente tiene una agudeza de 20/15, que es más de lo esperado, córnea transparente, lente en posición, y en el autorrefracto tenemos un más 0,25 con un menos 0,50.
La verdad es que este tipo de procedimientos nos hace ser muy repetibles. Por eso podemos ofrecerles a nuestros pacientes que puedan hacerse una cirugía de catarata temprana. En cuanto nosotros encontramos esclerosis del cristalino, ya es la mejor opción. Por eso ya no aplicamos tanto la monovisión o el femtolásic. Lo que me gustaría que tuvieran como conclusión de esto es que tanto lo clínico como la personalidad del paciente y las demandas del paciente es lo más importante. Hay que saber usar la tecnología que tenemos disponible y sacarle el mayor provecho que tengas, porque puedes tener todos los equipos y no saberlos manejar o no sacarles el provecho necesario y no va a servir de nada. Los pacientes hipermetrópicos les recomendamos que hagan mix and match. Los pacientes posoperados de miopía son mucho más tolerantes y ellos valoran por encima de muchas cosas su visión cercana. Pero nos hemos dado cuenta que en pacientes posoperados con lente multifocal, esa tendencia de dejar el lente ligeramente hacia la miopía no aplica. Preferimos, sobre todo en pacientes operados de LASIK hipermetrópico, dejarlos hacia la parte positiva, más 0,25, más 0,50. Ese tipo de cosas el paciente lo va a tolerar. Si el paciente queda incluso en plano o hacia negativo, se va a quejar y va a decir que no está contento, que no se siente cómodo. Y lo más importante de todo, un equipo jamás podrá sustituir el análisis del médico, pero sí nos ayuda muchísimo a hacer las cosas y a tomar decisiones. Muchísimas gracias. Wow, wow, espectacular. No solamente el caso, sino la tecnología, sino la forma de presentarlo, Dalia. La verdad que te felicito. Muchas Fue gracias. espectacular. Porque hoy en día mantener la atención de muchas personas, yo soy una de esas, es difícil y la verdad que me tuviste ahí. Qué bueno ver al doctor Acosta ahí también y todo el equipo, ¿no? Les Qué manda bueno. saludos a todos. Viste que siempre hablamos del tema del mentoreo, ¿no? Y tener un buen mentor, de la importancia en esa ecuación, tener un buen mentor y que te dé feedback y te vaya guiando, creo que no hay cosa más potente. Dijiste varias cosas que me gustaría recalcar y no sé si a otra gente del panel tiene algún comentario, pero me quedé impactado con el 95% femto Sí. cuando Y puede estamos. ser un poco más, ¿eh? Qué brutal. Cuando a veces, ¿no? Entramos a foros diciendo que el femto ya pasó, que el femto ya fue, que el femto en realidad vino y era una tecnología cara. Y bueno, seamos honestos, estamos enfrente a un hospital como Puerta de Hierro que todo el mundo sabe y no tenemos que describir que usa 95% de femto. Entonces es como que, ok, interesante, ¿no? Aprender algo. Digo, ¿por qué será que lo... Hablaste de la palabra repetibilidad, que yo dije que era uno de los pilares de la excelencia. Creo que ahí hay algo interesante, ¿no? Yo creo que es súper importante. Este tipo de cirugías, estás hablando de pacientes que ven y con un alto requerimiento para satisfacción, o sea, si ya tienen una personalidad muy exigente. Si tú puedes hacer más segura la cirugía y además de que al momento de ofrecérsela al paciente les dices la palabra mágica de te voy a operar con láser, lo cual va a hacer que sea mucho más seguro. El láser prácticamente, o sea, no prácticamente, sobre todo en el tipo de cristalinos de este tipo de pacientes que no son cristalinos duros, son cristalinos blandos, la mayoría de las cataratas te las comes con pura aspiración, lo que disminuye totalmente cualquier tipo de proceso inflamatorio. Algo que nos ha funcionado muchísimo es que la mayoría de los pacientes, al día siguiente de que le quitas el parche, salen viendo y salen viendo bien y salen cómodos. Eso hace que los pacientes tengan mucha más confianza, regresen y que tú tengas la satisfacción de decirle al paciente, no te preocupes, descansa el fin de semana, el lunes haces tu vida normal. Contame, Lina, ¿cómo fue esa primer curva de aprendizaje con el femto? ¿Qué cosas cambiaste cuando empezaste a usarlo? Lo primero que cambias es, por ejemplo, el manejo de las incisiones. Habitualmente, muchísimas personas lo primero que se quejan es sentir como que las incisiones no abren. O sea, es como la queja principal, ¿no? Y bueno, pues tiene que ser una espátula especial, tenerle un poquito de calma, dejarlas bien marcadas y dejarlo así como que entre como mantequilla, ¿no? No forzarlo. Después, el siguiente manejo distinto es el de la Rexis. Aquí todo va a depender de cómo vayas haciendo tú tus dockings. Aquí lo más importante es hacer un docking así casi perfecto para evitar dejar los tags. Los tags se van a manejar distinto, ¿no? Aquí
La rexis de repente puede ser un poquito más elástica y tienes que ser un poquito más cuidadoso cuando queda un poquito incompleta la rexis, pero mientras más te vas familiarizando con el proceso y vas dejando mejor tus dockings, la gran mayoría de las rexis quedan completas. Y después es el manejo de las burbujas al momento de la hidrodisección y de la hidrodelaminación, que no puedes pasar así el líquido rápidamente. Primero tienes que considerar extraer la burbuja posterior y ya después muy lentamente, muy sutilmente la burbuja, ¿no? Entonces, sí tiene algunos cambios, son unos cambios facilísimos para los cuales nos podemos adaptar, la verdad, pero bueno, sí hay ciertas consideraciones que tenemos que tener en el momento de que estemos considerando adoptar esta tecnología para hacerla lo más segura posible. Excelente, excelente. Bueno, después vamos a ir con otras preguntas para el panel. Tenemos a Jorge, gran cirujano y un gran amigo que hace mucho tiempo que hacemos cosas juntos, se presenta muy bien también. Qué bueno tenerte, Jorge. Tenés una presentación muy buena para nosotros. Muchas gracias, gracias maestro y muchas gracias por la invitación aquí a todos. Buenas noches a todos. Pues a mí me va a tocar hablarles de un tema que es el manejo en pacientes que tienen queratocono y cómo esos pacientes que ya van a llegar a edades en las que ya requieren una cirugía de cristalino, cómo se puede llegar a tratar este tipo de pacientes. Vamos a compartir aquí mi pantalla. Muy bien. Y vamos a poner aquí la presentación. Perfecto. Ahí se alcanza a ver para todos, ¿verdad? Ahorita lo que vamos a platicar es que el paciente con queratocono es un paciente que tiene una córnea multifocal. Y eso, mi maestro del fellow, el doctor Fernando Mora, fue el que en su momento de una plática aquí con el panel, con todo Ophthalmo University, y nos comentó, si el paciente tiene una córnea multifocal, ¿cómo puedes ofrecerle un beneficio a este paciente? ¿Sí? Aquí, bueno, para quienes no me conocen, aquí está mi información. No, nada de qué presumir, no sé, no va por ahí el asunto. Aquí el asunto es que la población de hoy en día, voy a caer mal, pero la población, todos estamos envejeciendo, ¿sí? Y la población de edades productivas, de edades ya adultas, maduras, cada Jorge, vez yo va sé siendo que mayor. pasan los años, pero me siento más joven. No, no sé por qué, pero creo que no me salvo de la presbicia, pero también está ese síndrome, ¿no? Que también suma para la visión cercana. Por supuesto, yo dejé de cumplir 30. Yo aquí me quedo atorado. Vamos viendo cuánto tiempo. Resulta que muchos de estos pacientes ya van a empezar a buscar una cirugía de cristalino, ya sea o por catarata, porque la población de mayores de 65 años va creciendo un 15% cada año, pero si extendemos esta cifra de 65 años a 50 años, es una población enorme la que va a empezar a buscar alguna ayuda porque ya no está viendo igual que antes, ¿sí? Entonces, se reporta una mayor incidencia de catarata en pacientes con queratocono. Más bien, yo creo que los queratoconos siempre han estado ahí, pero hoy en día ya es más fácil diagnosticarlos. O también, aquí menciona este artículo que la prevalencia ha subido de 5 a 10 veces en los últimos 10 años. Aquí más bien la cosa es que muchos pacientes, el hallazgo es fortuito. Está bien un paciente por disminución de la visión, estamos evaluando, ya hay cambios en cristalino, le tomamos los estudios, tomamos una topografía corneal, porque no es lo mismo ver un paciente con cambios en cristalino y astigmatismo a ver un paciente que tiene un queratocono que nunca se diagnosticó. Entonces, esos son muchos pacientes que van llegando hoy en día. Pacientes que dicen, yo siempre he usado lentes por mi pie y astigmatismo, pero ya no veo igual que antes por la edad. Y le tomamos estudios y nos llevamos la sorpresa que ya tienen un queratocono que nunca se trataron o nunca se había diagnosticado. Y también están empezando a llegar muchos pacientes que ya fueron tratados de queratocono en su momento. Pacientes que les hicieron crosslinking, pacientes que le pusieron anillos, segmentos intraestromales, y pacientes que quedaron o con una refracción residual, o ya tienen su catarata, o ya están en la edad de la presbicia. Aquí lo importante es saber qué hacer con estos pacientes. Aquí la clave del manejo del queratocono es la palabra estabilidad, ¿sí? ¿El cono es un cono estable o es un cono que hay que estabilizarlo? ¿O es un cono que va a progresar o que va a cambiar a lo largo de los años? La otra palabra clave es la severidad. Sabemos que no hay dos conos iguales. Entonces, cada cono tiene ubicación diferente, tiene aberraciones diferentes, tiene manejo diferente
por esto mismo. Y aquí va de mano con lo de la localización. Y cómo puede evolucionar el paciente a mediano o a largo plazo. ¿Por qué? Porque si vemos que es un cono estable, si vemos que es un eje definido, si vemos que es una córnea estable, pues se podría poner un lente tórico, sabiendo que va a progresar o que puede no progresar. Pero si sabemos que es un cono que va a seguir progresando, que va a requerir trasplante a futuro, pues también hay que tener eso en consideración al momento de estar manejando el cristalino, estar poniendo un lente intraocular. ¿Qué hacer primero? Esa es la clave. Y para eso, pues como estábamos platicando también el día de ayer con el maestro Benati, es escuchar, entender y sobre todo comunicarle al paciente. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué se espera? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué no se puede mejorar? Aquí, la clave del queratocono está en el cálculo. ¿Por qué? Porque un paciente que no está bien estudiado, hay muchas cosas que se pueden asumir. Y eso, la palabra asumir, es una palabra prohibida, sobre todo en pacientes con queratocono. En todos está prohibida, pero en pacientes con queratocono todavía más. Asumir que la queratometría medida es la queratometría del eje visual. Los pacientes con queratocono siempre tienen cierta desviación, cierta excentricidad en el eje visual. Saber que es igual en toda la córnea o saber que el eje es el mismo. Aquí lo que nos ha ayudado también es el ORA, la barometría intraoperatoria. ¿Por qué? Porque los estudios nos han mostrado, y pues también aquí con la escuela del doctor Acosta, pues hemos logrado comprobar que son los pacientes que más cambio de poder se requiere de lente intraocular justo al momento de estar haciendo la barometría intraoperatoria. ¿Por qué? Porque no hay una fórmula definida para pacientes con queratocono. ¿Cuál fórmula vas a usar? Es una ectasia, es una zona incurvada. Usamos una fórmula para pacientes con córneas modificadas incurvadas. Utilizamos la de la Total Keratometry para ver curvatura anterior y posterior. Utilizamos fórmulas de nueva generación, el programa de Panacea, por ejemplo, del doctor Fliquier, que es muy buen programa. La fórmula de Kane. ¿Qué es lo que se está haciendo? Aquí lo que hacemos, como dijo la doctora Dalia, la fórmula de Olsen de trazado de rayos, que viene incluida con el Pentacam, nos ha dado muy, muy buenos resultados, muy interpretables, comparables con el ORA. ¿Sí? Entonces aquí el ORA nos ha ayudado también a cambiar un poquito la perspectiva en estos pacientes. Y sobre todo también el tipo de lente. ¿A qué paciente se le pone un lente monofocal? ¿A qué paciente se le pone un lente multifocal? ¿A qué paciente se le pone un lente tórico? La aberración. ¿A qué paciente se le pone un lente esférico o asférico? Entonces aquí siempre, siempre hay que saber que no hay dos conos iguales y que hay que platicar con el paciente. Aquí, afortunadamente, ya estamos ahorita a semanas, espero, si no es que días, de estrenar nuevas tecnologías aquí en México, por lo menos. Entonces, yo creo que esas tecnologías de foco extendido, que ya se han intentado antes de diferentes maneras, digo, podemos hablar de una plática completa de puro foco extendido si queremos, no es el caso, pero siento que nos pueden también dar un paradigma, o nos pueden dar también un poquito de cambio de juego, por el hecho de saber que estos desenfoques del mismo lente pudieran compensar un poquito los desenfoques de la córnea. Espero, si se puede, maestro, el próximo año, pues estar platicando un poquito de esto, a ver cómo les va a los pacientes. Aquí lo que platico es lo de la estabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita, como presentó la doctora Dalia, hay que ver cómo se encuentran las aberraciones corneales de wavefront, cómo se encuentran y sobre todo en qué eje se encuentran. Y saber qué parámetros son los necesarios para poder poner un lente de ciertas características o pensar en estabilizar la córnea primero. Esta es una paciente, al momento del diagnóstico del queratocono, aquí se alcanza a ver el queratocono, aquí se alcanza a ver que tiene unas aberraciones de alto orden, un total de 1.6, pero pues sabemos que si ponemos un lente intraocular con esas aberraciones, la calidad visual no va a ser buena. ¿Qué es lo que se hizo? Se estabiliza, se pone un segmento intraestromal en la parte de aquí inferior. Con un solo segmento, las aberraciones se disminuyen a niveles que ya son mucho más tolerables por el paciente. Sabemos que son pacientes que nunca han visto claro, que nunca han visto 100% bien, pero el hecho de mejorarles la calidad visual, el paciente lo siente. El paciente, que debo confesar, me lo platica todos los días, porque el paciente es mi mamá, me comenta que sí nos mejora mucho su calidad visual después de estos procedimientos. Vamos a hablar ahora de otro caso. Este caso clínico es una paciente que me llegó, una paciente femenina de 62 años, que depende de los lentes desde la infancia. Siempre le dijeron, tienes miopía y astigmatismo. Ha sentido que ha bajado su visión lejana, pero sobre todo cercana, y que siempre ha visto menos en su ojo derecho. Entonces, todos estos son datos
que hay que tenerlo siempre en mente para hacer nuestro mapa, en el momento de estar interrogando al paciente y planeando el caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega la paciente y me comenta, a mi cuñada le puse un lente y ahora ya mi cuñada ya ve bien de lejos y de cerca. Como bien nos comentan nuestros maestros, el doctor Acosta, el doctor Mora, dicen, un lente trifocal bien indicado, bien implantado, pero sobre todo bien calculado, es chismoso. Y es chismoso y la paciente va a estar presumiendo. Y todo el mundo va a querer hacer esto. Pero también como nos comentan los maestros, que un lente intraocular mal calculado, mal indicado, también es chismoso para mal. Estamos hablando de lentes trifocales. Entonces hay que saber en qué pacientes si utilizar lente trifocal y en qué pacientes ofrecerles otra alternativa. La agudeza visual de esta paciente, 20-200, que mejora 20-30 con su corrección en ambos ojos. De cerca, buena visión. Su ojo dominante es el derecho. Se alcanzan a ver cambios corticales y vacuolas. Aquí se alcanza a ver los cambios. Pero la paciente corrige con un poquito de miopía al mismo 20-30, al mismo 20-25. ¿Qué se puede planear con esta paciente? Vamos a tomarle estudios. Y alguien diría, no, pues una paciente que tiene 1.50 con 1.50 a un eje que no está tampoco tan oblicuo o tan torcido, con estos cambios en cristalino sí me justificaría un 20-30, sí me justificaría un 20-25. Tomamos el estudio y nos llevamos de sorpresa que el ojo derecho, que es el ojo dominante, encontramos esta zona de irregularidad inferior muy marcada y una córnea adelgazada. Esta paciente siempre tuvo un queratocono y nunca se enteró, hasta ahora que está buscando corregir su visión de lejos y de cerca. El ojo izquierdo se ve un poquito más estable, un poquito de irregularidad en este punto, pero la verdad se alcanza a ver mucho más definidos los ejes. Viendo con el análisis refractivo, el que se alcanza a ver que es un queratocono grado 1, se alcanza a ver bien localizadito, y también, si se fijan, el número Kiss está elevadísimo. El otro ojo, mucho más estable. De hecho, el cálculo de Pentacam 2 marca que tiene un queratocono, aunque hay unas elevaciones posteriores que te indican lo contrario. Entonces, aquí por eso la importancia de evaluar al paciente en toda la totalidad, no confiar en puros indicadores. Las aberraciones, afortunadamente en el ojo con el queratocono no eran aberraciones tan elevadas, 0.4, 0.47. En el ojo izquierdo estaban muy tranquilas las aberraciones. El coma estaba en 0.1. Nada de que preocuparnos en ese aspecto. Entonces, viéndolo ya con el OPD, también aquí alcanzamos a ver. Hay un queratocono clínico, sospecha de queratocono. Aquí vamos a ver las aberraciones. Cómo se encuentra la esfericidad corneal, la Q, y la aberración esférica de la córnea. También, qué tanto dilata la paciente. Es una paciente que dilata muy bien su pupila. El otro ojo, se alcanza a ver la aberración esférica mucho más tranquila. Se alcanza a ver lo que clasifica como astigmatismo, con todo y que aquí se alcanza a ver cierta irregularidad periférica. Aquí los cálculos, aquí vemos las longitudes axiales, aquí vemos el cálculo con el L más 700, aquí vemos con la fórmula de Barrett, con el Total Keratometry, qué tipo de lentes nos manda, con el calculador de Alcon, y el otro ojo también, y con el calculador de Alcon. Aquí se los resumimos. Aquí nos marcaba, en este caso, que para el ojo derecho, por ser el ojo dominante, utilizamos esta técnica de mix and match, como lo mencionó la doctora Dalia, cuando nos va a platicar también el ratito de la doctora Lina. Entonces, en el ojo dominante pusimos el lente monofocal, tórico, para corregir el astigmatismo. Aquí lo interesante es ver cómo nos cambia el poder de la toricidad en cada calculador. El ave máster nos dice un poder, el calculador de Alcon otro, y al final el LoRa, que siempre decimos que es el desempate en estos casos, nos marca otro poder. Esférico no hubo cambio, tórico sí hubo cambio. En el eje también hubo algo de cambio. En el otro ojo pusimos un lente, un trifocal tórico también, y lo mismo pasó. El calculador de IOL-Master nos marca un poder, el calculador de Alcon nos marca otro poder, y el LoRa nos marca otro poder. Entonces, aquí tenemos la ventaja del aberrómetro. Y también, en caso de no tener el aberrómetro, explicarle al paciente. Puede haber una pequeña posibilidad de que hay que rotar el lente, hay que volver a acomodar, o que va a quedar una pequeña graduación residual, que pues para el problemón que tiene, pues puede que no sea significativo, puede que sí requiera un pequeño apoyo después. Importante platicar con el paciente. Al día siguiente, la paciente se encontraba con una agudeza visual de 20-25 más 2, ya operado los dos ojos, un día un ojo y el día siguiente el otro, una visión cercana de Jaeger 1,
Y al mes se encontrará con esta refracción. Ojo derecho, más 0,50 con 0,75. Ojo izquierdo, más 0,75 con 0,75. Paciente feliz porque volvió a ver de lejos, cosa que nunca había podido hacer bien, pero conservó su visión cercana con esta técnica, ¿sí? Entonces, de esa manera, aprovechamos el uso de la tecnología y aprovechamos también cómo les va a los pacientes y cómo podemos ir mejorando esto con cada caso. Y por ejemplo, un paciente con anillos, si me preguntan cómo se opera, ahora sí que ese es el caso, vuelvo a lo mismo de mi mamá, operada por el doctor Acosta hace algunos años. El hecho de tener el segmento intraestromal, como es una opacidad, hace que el láser de femtosegundo no pase por esa zona. Entonces, en este caso se optó por hacer una cirugía manual en ese aspecto. Pero mucha gente dice, el segmento intraestromal nos va a estorbar o nos va a impedir hacer la cirugía, nos va a impedir hacer las mediciones, nos va a impedir hacer cualquier otra cosa. La verdad, y eso nos platicado por el doctor Acosta, es que más bien lo que me comenta es que por el eje o por el radio en el que se encuentra el segmento intraestromal, más bien hasta nos sirve de guía, porque pues el segmento intraestromal en ese aspecto se puso a los 5 milímetros, que es el tamaño de la rexis, que nos puede ayudar a mantener más estable un lente intraocular tórico. Entonces, de esa manera, pues se puede operar y en ese aspecto el segmento no es un factor que nos esté estorbando. ¿Sí? Bien. Muchísimas gracias a todos por su atención. Quedo a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier comentario, con toda la confianza. Excelente, Jorge, excelente, de vuelta. Excelente tema, excelente video, excelente presentación, excelente forma de comunicarlo. Yo creo que por un tema de tiempo que me gustaría llegar a las preguntas al final, vamos a pasar a la siguiente presentación y dejamos las preguntitas que hay por ahí para el final, ¿sí? Pero Claro que increíble, sí. qué buen caso y qué tantas cosas nos enseñas en todo ese camino, te felicito, la verdad. Así que bueno, la doctora Lina Preciado también está acá con nosotros. Vamos a dejarla compartir la pantalla. Un honor tenerte por acá, Lina. Muchísimas gracias. A ver, déjame ver si ya la puedo compartir. Sí. Ok. ¿Ahí ya se alcanza a ver? Perfecto. Ok, déjame ver nada más. Quitar nuestras caritas de ahí. Ponle a reproducir. Ahí. Eso. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, antes que nada, Ivo, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en esta plataforma compartiendo estos casitos que, si no bien no los vemos diario, alguna vez en la vida se nos van a aparecer, entonces conviene saber qué han hecho otras personas y cómo les ha ido. A mí me tocó compartirles el día de hoy el tema de córneas complejas y la utilidad del mix and match. Como pueden ver ya, aquí mis colegas lo han mencionado, que el mix and match lo estamos utilizando bastante en este tipo de córneas, tanto como lo mencionaba Jorge con queratoconos o Dalia con LASIK previos, así como también con queratotomías radiadas, ¿no? Entonces yo también quería puntualizar un poquito el panorama frente al cual estamos actualmente, que básicamente ya no es el que presentábamos hace 10 años, ¿no? Y hace 10 años, en realidad, si lo pensamos, no es hace tanto tiempo, ¿no? Actualmente ya estamos con pacientes que ya se atrevieron a dar ese paso hacia la cirugía refractiva, son pacientes que tienen de antemano en su cabeza, quiero ver bien sin lentes, ¿no? O sea, eso es lo que ellos buscan y lo que siguen buscando, a pesar de que ya no es su mismo problema, ¿no? Sabemos que ya estamos frente a pacientes con mayor expectativa visual, pero que también se encuentran más educados con respecto a las tecnologías que se ofrecen actualmente, bueno, gracias a toda la cuestión del Internet, ¿no? Y bueno, a mi generación le va a tocar arreglar todos estos casitos que se presentaron ya desde hace unos 30 años, que empezó a ser el boom de la cirugía refractiva. Y afortunadamente se está presentando la oportunidad de contar con todas estas herramientas de diagnóstico, tanto preoperatorias como intraoperatorias, que ya bien habló Dalia al respecto de ellas, y bueno, que habrá que darnos la oportunidad de conocerlas y de poder hacer uso de ellas. También siempre considerar esta cuestión con córneas complejas, de enfocarnos en saber si se puede o si amerita una regularización corneal previa al cálculo intraocular,
Y bueno, nunca está de más mencionar y seguir mencionando una y otra vez la importancia sobre el cálculo del lente intraocular y sobre utilizar las fórmulas correctas o las que más nos vayan a dar este resultado refractivo que tanto busca el paciente. Y bueno, entonces tenemos aquí el mix and match. Ya ahorita está habiendo una serie de combinaciones súper interesantes, ya desde foco extendido con trifocales, trifocales con monofocales, incluso ya se están metiendo los de apertura pequeña como el IC8. Entonces, pues básicamente tiene que ver con cómo vamos abordando a nuestro paciente y cuál pudiera ser la mejor combinación en estos casos, ¿no? Entonces, ya lo conocíamos, nada más que ahora sirve para algo más. Y aquí en el grupo tenemos experiencia con distintos casos, ya lo mencionábamos, principalmente hemos visto estos buenos resultados refractivos y mayor satisfacción en pacientes que llegamos a utilizar en alguna otra época con trifocales y ahora estamos usando el mix and match y vemos que están muchísimo más contentos, ¿no? Vienen desde siendo pilotos aéreos, cazadores, choferes, golfistas, y este rubro de pacientes posoperados, ya sea con LASIK, trasplantes, queratotomías radiadas, ¿no? Siempre viendo la posibilidad de regularizar nuestra córnea antes de cualquier intervención. Y bueno, ya lo mencionan varios artículos y también lo hemos visto en nuestra experiencia personal, que hay una ventaja significativa con la utilización del mix and match en este tipo de casos, que es principalmente la disminución de los fenómenos fotópicos, la mejor sensibilidad al contraste y, bueno, preservar la visión lejana y cercana, que es lo que están buscando los pacientes, esa independencia de los lentes. Si bien no hay una evidencia todavía suficiente para crear una guía de práctica clínica, ya hay casos que demuestran una buena satisfacción por parte del paciente y bueno, pues aquí tenemos que guiarnos también mucho en la cuestión de la experiencia propia de los cirujanos. Y bueno, pues vamos a empezar con este casito que a mí me encanta porque si es un paciente que tiene de todo y es un paciente que ya todos los del grupo aquí conocemos desde hace tiempo. Y digo, afortunadamente le tocó toparse con el grupo y mucho mejor le tocó toparse con el doctor Acosta, quien tuvo el privilegio de operarlo. Entonces, se trata de un masculino de 44 años, es profesionista y tiene un bolón de antecedentes personales quirúrgicos. Tiene queratotomía radiada desde el 98. Luego ameritó un trasplante corneal en el ojo derecho al siguiente año. Después dijo, ¿por qué no? La verdad no me gusta cómo estoy viendo, me voy a hacer un LASIK a los 2 años de todas estas cirugías. Entonces es el paciente que ya viene con todas las cirugías corneales que necesitábamos, ¿no? Y tenemos 15 años viendo a este pacientito. Entonces, pues ya nos llegó queriendo cambiarse de los lentes. Dice, su motivo de consulta básicamente fue, ya no me siento cómodo con los lentes. Lo habíamos tenido con lentes, lente de contacto y había estado bastante bien en estos 15 años, pero ya se cansó y es un paciente refractivo que ya está muy interesado en querer ver sin lentes, ¿no? Y aquí como podemos apreciar, o sea, podríamos esperarnos que el paciente estuviera peor en agudezas visuales, pero no tanto, ¿no? Tenemos aquí que en ambos ojos está viendo sin corrección 20-50, que en el ojito derecho corrige a 20-30 y en el izquierdo a 20-25. Su visión cercana es de 20-50. Tomamos ojo dominante, que es el derecho. Segmento anterior lo vemos, su trasplante muy bien, botón claro, se aprecia la huella de flap. Y el ojito izquierdo, que es el de la queratotomía, tiene el número 8, queratotomías radiadas y su huellita de flap. Vemos aquí la refracción, un astigmatismo mixto que corrige a 20-20 y en el ojito izquierdo astigmatismo y hipermetropía altas, ¿no? De considerar, pero alcanzan a mejorar a 20-20 también. Fondo de ojo bien. Entonces, aquí pues la pregunta es, ¿te animas? O sea, es del paciente que nadie se quiere topar, ¿no? Pero ¿qué haces? Ya llevas viéndolo 15 años, ya prolongaste lo que tenías que prolongar, ¿no? Entonces, y el paciente te lo está exigiendo. Entonces, pues, ¿qué hacer? Lo primero que tenemos que hacer es plantearnos
frente a qué obstáculos vamos a estar y cómo es la mejor forma de resolvernos. Nuestros principales obstáculos, pues, es un shift hipermetrópico, principalmente por la parte del ojito que trae la queratotomía radiada, y pues obviamente todas nuestras aberraciones corneales que tenemos con todos estos antecedentes quirúrgicos que presenta el paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos vamos medio animando, pero vamos animándonos a ver qué estudios le tenemos que hacer a este paciente, ¿no? Entonces, habitualmente nosotros el abordaje, ya lo explicó Dalia, tenemos varios equipos de los que hacemos mancuerna y también tenemos varios colegas, afortunadamente, con los cuales platicar estos temas, ¿no? Entonces dicen que 2 cabezas piensan mejor que una, pero aquí somos como 10 cabezas pensando en un caso, ¿no? Y aquí platicamos de todo, desde casos complejos hasta casos simples que va pasando ahí nada más alguien y le vas platicando que qué le haría también él, ¿no? Entonces, empezamos, aquí tenemos nuestro, perdón, a ver, ¿cómo me regreso? Ah, ya. Aquí tenemos nuestro Pentacam y podemos ver que estamos frente a un LASIK miópico que se le realizó al paciente. Hay una diferencia significativa en el grosor corneal, mucho más delgado en el ojito trasplantado. Y bueno, también podemos apreciar nuestra cuestión de que estamos frente a unas córneas con curvaturas muy planas, ¿no? Que incluso hasta pueden llegar a influir en el docking del femtosegundo. Nos vamos hacia nuestras aberraciones, podemos ver, es que quiero quitar esto, ya. Podemos ver que tenemos unas aberraciones totales altas, que están algo más elevadas mediante a las de bajo orden, y vemos aquí que nuestro ojito izquierdo, pues las principales son las de tercer orden, la esférica y la astigmática. Y además vemos en nuestro ojito derecho también aberraciones muy similares, pero predominantemente con las de tercer orden en la de tipo esférica. Nuestro coma, que bien mencionaba Jorge, que siempre hay que identificarlos más cuando estamos considerando en algún ojito la posibilidad de poner un lente trifocal. Vemos que en el ojo derecho tenemos una aberración comática dentro de los 5 milímetros de 0.72 y que aumenta significativamente en la zona de 6 milímetros. Y en nuestro ojo izquierdo, curiosamente, tenemos menos aberraciones, 0.56 a 5 milímetros y 1.64 a 6 milímetros. Nuestro OPD, que en estos casos es una hermosa herramienta, aquí podemos apreciar en nuestro ojo derecho pues las aberraciones corneales, la información de la pupilometría. Vemos que en la cuestión fotópica no está tan mal, en la mesópica ya no es tantísimo de nuestro agrado, pero no está tan anormal. Sin embargo, vemos que están bastante altas las aberraciones esféricas, de 3.018, y que bueno, la cuestión del astigmatismo es principalmente el corneal el que lo está dando. En nuestro ojito izquierdo vemos, pues obviamente, nuestro astigmatismo corneal, principalmente es el que configura todo lo del astigmatismo total, un poquito menores las aberraciones esféricas en 1.131 y nuestra pupilometría con datos fotópicos y mesópicos no tan óptimos. Y lo que bien hablaba Dalia de la cuestión de la calidad óptica, vemos en nuestro ojito derecho que la coma no lo da tanto, es más el trefoil y las esféricas. Así es como más o menos el equipo nos demuestra que el paciente puede estar viendo. Pero el ojito izquierdo, ahí está. Esta imagen es tipiquísima de las queratotomías radiadas y vemos que la calidad óptica pues sí está algo afectada. También podemos apreciar aquí que nuestro coma no está tan alto y que también el trefoil es el que está dando mayor aberración en este casito. Entonces aquí siempre viene esta cuestión de qué tipo de fórmula utilizaríamos. Aquí igual si lo pueden poner en el chat, me encantaría ver como ustedes qué tipo de fórmula consideran que se podría utilizar en un caso tan complejo, ¿no? Que estamos hablando de que, ¿a qué le vas a dar más prioridad? ¿Al trasplante? ¿Al LASIK? ¿A la queratotomía radiada? O sea, tiene todo el paciente, ¿no? Entonces, bueno, aquí empezamos a hacer
nuestro estudio. Como bien lo mencionábamos, nosotros ahorita en estos casos que ya tienen bastantes cirugías previas, nos estamos apoyando muchísimo en la fórmula del Olsen Ray Tracing, porque precisamente es la ventaja que nos aporta esta fórmula, ¿no? Poder extrapolar todos esos datos del Pentacam de una córnea irregular hacia un cálculo de lente intraocular, ¿no? Aquí vemos que nos menciona que el poder en el ojo derecho sería un más 22 y que tendría una toricidad de T7, considerando que le vamos a poner en el ojo dominante un IQ tórico, mientras que en el ojito izquierdo nos da un poder de más 24,50 con un cilindro de 6, considerando que va a ser el lente trifocal Fine Vision tórico. También tenemos que solicitamos hacer nuestro IOL Master. Aquí nos da en el ojito derecho un más 22,50, un más 23 porque es el IQ tórico, y en el ojito izquierdo de la complejidad del caso ni siquiera nos arroja el IOL Master como tal un resultado, ¿no? Aquí lo hicimos igual con una Hegis telemiópica, y aquí les pongo que hacemos de todo, ¿no? O sea, todas las fórmulas que tengas a tu alcance, ponlas, porque al final de cuentas te van a dar como este promedio desde qué está considerando el ASCARS, el IOL Master, hasta que estés en el momento intraoperatorio y ver también qué está considerando el ORA para poder sopesar cuál va a ser tu mejor decisión en el cálculo del poder del lente. Aquí, por ejemplo, también considerando ángulos capas con el CW Cord, vemos que el ojito derecho tiene un 0.3 milímetros a 161 y en el ojito izquierdo un 0.4 milímetros a 49, ¿no? Podríamos esperar que estuviera más desfasado, sin embargo, no se ve tan mal este parámetro. Y vemos que el ASCARS nos suelta un poder de lente de más 21, mientras que vemos que el IOL Master nos menciona aquí un más 23, ¿no? Y el Olsen Ray Tracing se encuentra en mediciones intermedias. También tomamos nuestra panacea y vemos que nos menciona cerca de un 23,50 en el ojo derecho, entonces vemos este desfase significativo y ya vamos pensando que el mayor problema de selección del lente precisamente va a ser en el ojo derecho, ¿no? Podemos ver que en el ojito izquierdo no hay una diferencia tan importante, es nada más de unas 0.50 dioptrías. Hacemos siempre en todos nuestra microscopía confocal, principalmente en este paciente pues tenemos el antecedente del trasplante de córnea. Aquí vemos que sale que son 972 células en ese ojo y en el ojito de la queratotomía radiada 2526. Hacemos nuestro Varion, donde vamos a planificar cómo van a ser nuestras incisiones, la colocación del eje, el centrado del lente. Y bueno, esta es la imagen que vamos a transferir a Lensex para que nos considere incluso la ciclotorsión, ¿no? Entonces es una herramienta muy versátil que tenemos con nuestros dos equipos, tanto con el Lensex como con el ORA, que complementa bastante bien este tipo de casos complejos a los que nos podemos enfrentar. Dentro de nuestro abordaje intraoperatorio, como bien Dalia mencionaba, la gran mayoría nosotros lo hacemos con el femtosegundo, incluso los que son de queratotomías radiadas o de trasplantes, como es este caso. Aquí nada más hay que tener una consideración con las queratotomías radiadas. Puede que modifiquemos un poquito las incisiones para que precisamente no caigan en las incisiones radiadas. Y en el ojito izquierdo tuvimos la consideración de hacer incisiones astigmáticas también. Ahí planificamos 2 de 45 de arco a 90 grados. Y después pues llegó el momento más divertido en estos casos, ¿no? Sobre todo cuando va a ser un lente tórico, porque el ORA te va a tener mareado, dándole vueltas por todas partes para alcanzar el NRR, ¿no? Y bien, nos muestra ahí la selección del lente. Ya en el ojito derecho nos recomienda que sí sea un más 21, como lo había considerado el cálculo de ASCARS. Sin embargo, aquí es importante que nos sube a un T9. Si bien recuerdan, el Olsen Ray Tracing nos había dicho que recomendaba un T7, pero el ORA al momento intraoperatorio nos recomendó un T9. Y el NRR llegó a 152. Nuestro eje recomendado en el Olsen Ray Tracing era de 171 y en el IOL Master era de 166. O sea, hay como 14 grados de diferencia, lo cual es sumamente significativo cuando estamos hablando de una toricidad tan alta, ¿no?
Y en el ojito izquierdo, en el Fine Vision, Laura nos recomendó un más 24-50, como decía el Panacea, como decía el Olsen Ray Tracing, con un cilindro de 6 y un RR de 85 grados, ¿no? Que no se desfasa tanto, pero bueno, consideremos son cilindros altos. Aquí cada grado cuenta básicamente. Y ustedes dirán, no, pues ¿cómo resultó esto? ¿No? Hubo un movedero de poderes de lente, algunas cosas concordaban, otras no. Pues ahorita tenemos el resultado a 3 semanas. El paciente con ambos ojos está alcanzando una visión de 20/25+2. En el ojito derecho, que es el trasplantado, perdón, yo cámbiale y cámbiale. En el ojito derecho, que es el trasplantado, 20/30. En el ojo izquierdo, 20/25. Visión cercana de 20/25 y una refracción que aquí nos sale con una hipermetropía y un astigmatismo que es completamente esperada para el tipo de caso que tiene el paciente, ¿no? Habitualmente estos pacientes habrá que esperarnos alrededor de unos 3 meses para que ya se estabilice y ya vayamos viendo realmente cuál es su refracción. Pero como bien decía Dalia, cuando el paciente se está refiriendo con buena satisfacción visual y estamos viendo que las agudezas visuales son buenas, no nos tenemos que preocupar tanto. A mí me encantaría igual, Ivo, si se puede, compartir en la plataforma ya unos mesecitos después cómo quedó este caso, porque suele ser súper importante poder ver, ¿no? Cómo está ya más a largo plazo, e incluso subirles cómo quedó ya dilatado el eje del lente, las aberraciones que ya tenga al momento de estabilizarse e incluso la refracción, digo, para que vean que estos no son nomás cuentos chinos, ¿no? Entonces, me encantaría que me dieras la oportunidad, a ver si se puede, de subirlo en su momento. Y bueno, como lo veníamos platicando al principio de la plática, bueno, todo se trata ahorita de tratar de evolucionar, ¿no? La medicina, la oftalmología principalmente, que es una especialidad muy de la mano de la tecnología, siempre está en constante evolución. Ya no estamos en esa etapa de la rehabilitación visual, ahorita estamos en la etapa de la cirugía refractiva, eso es lo que han pasado nuestros pacientes. Y tenemos que hacer un abordaje holístico, ya no es antes casi ahí considerarlos, lo voy a dejar con un poquito miopizado. No, ya eso ya está pasando un poquito a la historia. Tenemos que considerar que nuestro paciente es un todo, es profesionista, tiene expectativas, tiene hobbies, quiere ver a su familia bien, quiere poder estudiar otras cosas. Entonces, pues como bien decía Ivo, ahorita ya no se trata de ser buenos cirujanos, eso ya es como de base, sino que tenemos que ser cirujanos extraordinarios, salirnos de los convencionalismos y salirnos de las cuestiones ordinarias para llegar a mejores resultados. Y bueno, ya saben, abierta muchísimo a comentarios, consejos, lo que gusten. Gracias. Qué bueno, excelente. Yo estoy asombrado realmente. O sea que en una hora han tenido la chance de compactar tantas cosas complejas y tantos debates que se dan en foros por horas y horas. La verdad que es espectacular. Tengo varias cositas, las dejo para el final. Leroy, así te levanto el centro, así cuando terminemos y nos podemos explayar tranquilos. Muy bueno todo, ¿eh? Así que Leroy, cuando quieras comenzar, con Leroy tenemos también una historia muy interesante, que con Leroy nos conocimos en nuestra formación. Así es, ahí en el Yo de fellow y él de residente. Muy interesante, compartimos unos años muy lindos por acá. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, pues primero que nada, Ivo, te quería dar las gracias por la invitación a Ophthalmo University y darle la bienvenida a todos. Vamos a comenzar con este tema que es, pues también es muy interesante. Digo, ya Lina también ya nos dio una gran introducción. Vamos a meternos un poquito más en algunos detalles. Esperemos que les guste. Entonces, ya habíamos tenido estos argumentos, pero bueno, en la queratotomía radiada siempre va a haber problemas y los principales problemas pues, va a ser que la córnea va a ser una córnea irregular. ¿Por qué es irregular? Pues porque en aquel entonces no había tanto aparatos automatizados, era todo a pulso
las incisiones son de diferente grosor, de diferente tamaño, empiezan unas más al centro, otras más en la periferia, en fin, eso nos causa esta irregularidad. Y también algo bien importante es que son córneas muy fluctuantes. Los pacientes muchas veces refieren que ven diferente durante la mañana que durante la tarde o de la noche. Los desafíos más importantes para este tipo de pacientes es el cálculo del lente, también el procedimiento quirúrgico y la recuperación postoperatoria. Les quería preguntar al público si nos pudieran decir ahí en el chat cuál de estas representa una queratotomía radiada. Y esto pues también va a ser importante para entender los siguientes conceptos. Muy bien. En cuanto a las consideraciones especiales, sabemos que muchos cirujanos, al no tener muy bien el conocimiento pues, del comportamiento de las queratotomías radiadas, tendemos a sobreestimar el poder de la córnea. Si tenemos, esto es un tip, que si tenemos que escoger entre dos lentes, estamos sin saber cuál de los dos, es preferible escoger el más potente, el que tenga la potencia más alta. Hay que considerar también el aumento de las dioptrías con la edad, o sea que va a haber una tendencia hacia la hipermetropización, y por esto hay que tratar de buscar un menos 0.25, menos 0.50. Esto es muy importante. Muchas personas se asustan un poco a la hora de usar un queratómetro, porque los queratómetros por lo general van a tomar la referencia de los 3 a 4 milímetros a distancia pues, del centro de la córnea, y pues como todos sabemos hay muchas queratotomías radiadas que pues las incisiones van a estar casi hasta el centro de la córnea. Bueno, pues tenemos muchas herramientas hoy en día, pues hay que contar con la tecnología, hay que usarla, para eso está. Y bueno, para este tipo de casos es muy importante la biometría. Yo siempre recomiendo pues por interferometría, ¿no? Pues porque nos va a dar resultados más exactos, y ya hoy en día pues también los topógrafos de estos biómetros son más exactos. Por ejemplo, ya el Master, el Lenstar, Argos es uno que va a presentar algo próximamente. Y bueno, también es importante no solamente basarnos en la topografía que tienen estos biómetros, sino realmente hacerle caso a las topografías, a las tomografías, y pues para esto tenemos el Pentacam, el Sirius, el ICIS, Atlas, Avanti, y ahorita van a ver también por qué menciono estos en específico. Es muy importante entender un poquito ahí lo de las fórmulas, y pues también el Excimer es una herramienta importante en estos casos. Otra pregunta, antes de entrar a este tema, ¿qué representan las dobles CAS en las fórmulas para queratotomía radiada? Y esto no solamente es en la queratotomía radiada, sino en todas las fórmulas para cirugías con cirugía refractiva. Y bueno, el inciso A, se toma la queratometría del ojo contralateral para mejorar la predictibilidad. Se utilizan las queratometrías de la cara anterior y la cara posterior para mejores resultados. Se usan dos queratometrías distintas para estimar la posición efectiva del lente. Se usa solo la queratometría más plana si se calcula con cualquier fórmula. A ver qué nos contesta. De todas maneras, yo les voy a contestar ahorita. Básicamente, pues para entender un poquito esto, como vimos la imagen anterior, hace algunas diapositivas, todas las cirugías refractivas nos van a moldear de distintas maneras la superficie de la córnea. En el caso de la queratotomía radiada, no solamente es la cara anterior, sino también la cara posterior. Y es por eso que hace algunos años optaron por diferenciarse de las fórmulas, las primeras fórmulas, con dos CAS. ¿Por qué dos queratometrías? Pues porque en las fórmulas anteriores la misma queratometría o estiman la posición efectiva del lente. Al nosotros cambiar la forma de la córnea, esto la fórmula va a asumir que esa posición efectiva del lente está mucho más cerca de la córnea, y por ende pues va a haber una hipermetropización. Por eso se usa una queratometría
para medir el poder de la córnea y otra keratometría para asumir la posición efectiva del lente. Existen muchas fórmulas y estas solo son algunas, hay más todavía. Básicamente existen algunas fórmulas que usan la historia, el 100% de la historia clínica. Esto quiere decir que si tenemos la información de las keratometrías antes de la cirugía, pues va a ser, hasta ahorita han demostrado que es la que tiene mejores resultados, pero tenemos el inconveniente pues, que esas cirugías se hicieron hace 30 años y pues es prácticamente a nosotros ni siquiera nos tocó. Por otro lado están las fórmulas combinadas, también tenemos muchas, y las fórmulas sin historia. Por ahí hay un artículo que nos dice que las fórmulas de Barrett, ya sea con historia, con la historia parcial y sin historia, tienden a tener los mejores resultados. Por otro lado, también tenemos la inteligencia artificial, el ray tracing, que como ya lo había mencionado, simplemente también, en vez de estar asumiendo la posición efectiva del lente, el aparato lo que hace es saber exactamente dónde va a estar ese lente. También tenemos las fórmulas de internet que son muy útiles porque son súper fáciles de usar, y pues la tecnología de Neuralink System. Como ya les mencioné, pues es bastante fácil usar las herramientas de ASCARS, en donde si tenemos alguno de los siguientes topógrafos, ya sea el Atlas Ring, Pentacam, OCT, podemos meter los datos necesarios, y si no, también con las keratometrías del IOL Master las podemos poner en la parte inferior con los demás datos que aquí nos piden. Eso que les mencionaba de la historia, si tenemos la información antes de la cirugía, antes de la keratotomía o de cualquier cirugía, la colocamos aquí en donde dice Pre-Arcade Data. También es de utilidad usar la refracción actual. Muchas veces estos pacientes pues vienen por cirugía refractiva sin tener un cristalino con tantos cambios, y por ende pues podemos confiar un poquito en esto, aunque no siempre es tan confiable por lo que les acabo de decir, ya que si ya tiene cambios en el cristalino, pues ya eso va a alterar un poquito el resultado. Y bueno, pues estas son las fórmulas. Del lado derecho tenemos las fórmulas que se implementan a la hora de meter, esto si metiéramos todos los datos. Obviamente yo creo que no hay ningún lugar que tenga todos los aparatos, pero bueno. Dentro de lo que nosotros usamos, que es el Pentacam, tenemos algunas herramientas, que es el análisis de Zernicken, donde nos dice algunos autores que no debería de exceder las aberraciones de alto orden más de 0.3 a 4 milímetros. Pero pues todos sabemos que esto es bastante exigente, sobre todo con pacientes con keratotomía radiada. Y tenemos, como ya vimos anteriormente, esta gran herramienta que es el Mix and Match, por lo que es muy importante a todos los pacientes siempre revisar cuál es el ojo dominante. Por otro lado, también tenemos la corrección de aberraciones por medio de ablación refractiva guiada por topografía. Es algo que también se puede hacer ya sea previo a la cirugía o posterior a la cirugía. Tenemos, por ejemplo, el Sirius, que funciona muy bien con el Amaris, ya que se conectan. Y pues el Contura de la marca Alcon. Del lado derecho ahí podemos ver cómo la aplicación de Schwint nos permite quitar, poner ciertas aberraciones que queremos dejar, que queremos quitar, y pues esto nos va a dejar, o sea, nos va a permitir ser muy, hacer diferentes cosas en la córnea. Siempre es bien importante platicar con los pacientes. Hay que explicar los diferentes desenlaces que pueden suceder. Nunca hay que prometer milagros. Siempre hay que estar conscientes que puede haber sorpresas refractivas o posibles retoques por las mismas aberraciones de alto orden, o a veces también puede quedar un poquito de miopía, de hipermetropía. Pero la ventaja ante los demás tipos de pacientes, por ejemplo, los pacientes de LASIK hipermetrópico, LASIK miópico, estos pacientes de keratotomía radiada son un poco más abiertos porque durante mucho tiempo
han estado acostumbrados a ver pues, mal, ya sea por una hipermetropía, la mayoría tienden a hipermetropizarse por las aberraciones, etc. Pero pues también la mayoría, si ya una vez se operaron, quiere decir que están dispuestos prácticamente a hacer lo que sea para mejorar su visión. También es importante explicarles a los pacientes que después de la cirugía van a tener una visión probablemente borrosa, ya que hay una edema importante de las incisiones y por ese mismo motivo va a haber una hipermetropización. Aquí hay algunas consideraciones que se pueden hacer durante la cirugía. Muchos autores recomiendan que cuando hay menos de 12 cortes, se pueden hacer las incisiones corneales. Ya por arriba de las 12 es mejor hacer un túnel esferal. Es recomendable trabajar con presiones bajas de irrigación por dos razones. Número uno, por lo general son ojos grandes, puede haber una expansión ahí importante del ojo. Y por otro lado, pues muchas de estas incisiones están al 90-95% del grosor de la córnea y pues pueden llegar a fugar. Por lo mismo hay que revisar al final de la cirugía que no haya Seidel y pues estar preparados para cerrar incisiones. Como ya les había comentado, hay que estar preparados para el edema. La hipermetropización se va por el aplanamiento corneal, por las incisiones de la keratotomía radiada, y esto puede tardar hasta un mes en recuperarse, así que no hay que tener prisa con esto. Luego, vamos con la última pregunta: ¿con qué aplicación óptica funcionan los lentes de EDOF? Difracción, aberración esférica, aberración asférica, aberración astigmática o todas las anteriores. Más adelante van a entender por qué estoy haciendo esta pregunta. Vamos ahora con un caso clínico, también de keratotomía radiada. Es un masculino de 65 años de edad, postoperado de keratotomía radiada hace 30 años y después LASIK sobre esa keratotomía. Usa lentes hace 6 años, juega golf y ya nota una disminución importante hace un par de años. Y acude pues precisamente para valorar una cirugía refractiva. Actualmente tiene una agudeza visual de 20-70, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, y de cerca 20-80, que corresponde a un Jagger 8. En la refracción tiene más 5,50 con menos 4 por 65 y más 5,50 con menos 3,50 a 105. El ojo dominante, bien importante, el ojo izquierdo. Aquí tenemos pues los datos que ya les había comentado, y del lado derecho tenemos el IOL Master. El IOL Master 700, esto es algo bien importante que hay que mencionar desde mi punto de vista. Tenemos las K1 y las TK1. Las K1 son simplemente las keratometrías de la cara anterior de la córnea, y las TK son el mismo equipo nos va a decir cómo se encuentra la cara posterior y sacar un resultado total. Por eso nunca hay que combinar, sobre todo para cuando queremos sacar el poder esférico del lente intraocular, nunca combinar este tipo de fórmulas con fórmulas que ya asumen el poder posterior de la córnea. En cambio, el astigmatismo, ese sí se puede estimar con el TK, con el total corneal. Y bueno, aquí tenemos la curvatura sagital anterior del ojo derecho, del ojo izquierdo. Como ya habíamos mencionado, trabajamos mucho con el Lawson Ray Tracing, por lo que ya habíamos comentado de la posición efectiva del lente. Y bueno, en este caso, este es el ojo derecho y el ojo izquierdo de ASCRS, del calculador de ASCRS. Si se fijan, pues son totalmente diferentes los resultados, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Y bueno, al final de cuentas, también gracias a LoRa, que fue el tema decisivo, junto con el ASCRS Tool, se decidió poner un lente 25, un Panoptix T6 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo un IQ. Recuerden que el ojo dominante era el ojo izquierdo, ese es un mix and match.
Como ya habíamos comentado, esto nos sirve muchísimo para que los pacientes no tengan tantos efectos adversos como halos, etcétera, etcétera. Y bueno, el resultado fue un 20/25 en ambos ojos, visión cercana de J1, una refracción en el ojo derecho de menos 0.75 esférico y en el izquierdo de neutro con 0.50 de astigmatismo. Todavía tiene un poquito la lágrima inestable y bueno. Quiero presentarles otro caso muy interesante. Es una femenina de 64 años de edad que también le hicieron queratotomía radiada a los 33 años y posteriormente le hicieron una FACO en otra institución sobre esta queratotomía radiada, ya hace más de 5 años. Después de esa FACO, nunca quedó tan conforme, pero bueno, siguió usando lentes un rato. Su agudeza visual está de 20/40 y 20/60 respectivamente, y la refracción es de menos 1.75 con menos 1.50 y menos 1 con menos 3.50 con una corrección de 20/20 en ambos ojos. Y el ojo dominante, perdón, el ojo derecho alcanza hasta 20/25. El ojo dominante, el ojo izquierdo. Y bueno, teniendo estas herramientas donde podemos ver las aberraciones, podemos ver que tiene unas aberraciones de alto orden de 2.5, que bueno, principalmente están dadas por la esfera, pero también aquí tenemos una ya de alto orden que nos está afectando, y es la coma. En el siguiente vamos a ver aquí en la topografía del lado izquierdo, ahí se ve esa coma hacia el lugar, bueno, hacia el inferior. Y la topografía que se encuentra justo al lado es la topografía postoperatoria después de que se hizo un LASIK guiado por topografía con el Sirius. Posteriormente pues se implementaron los datos en el suite, en el Amaris 1050, y es la comparativa de estas dos. Vean cómo las aberraciones de alto orden disminuyeron hasta 0.8, y esto que es más o menos 2 a 3 semanas después de su cirugía. Actualmente la paciente, bueno, primero se hizo el ojo izquierdo, pero como tuvo tan buen resultado, también quiso corregir el ojo derecho. La tira esta vez antes de que se corrigiera el ojo derecho, pero vean, actualmente está viendo de lejos 20/25 y de cerca 20/30. La paciente está muy, muy feliz. Bueno, todavía tengo otro caso, pero es algo muy similar. Yo ya por el tiempo nos podemos adelantar un poco. Y querer, sobre todo, también hablar un poquito del futuro. Yo creo que los lentes monofocales plus, el BBT, en combinación con los trifocales, va a ser una muy buena opción para estos pacientes. Y para aquellos que todavía están un poco con esa duda de por qué, si los pacientes, todos este tipo de pacientes tienen córneas multifocales, ¿para qué meterle otro lente multifocal? Pues bueno, era por eso la pregunta de cómo funcionan los lentes multifocales de foco extendido. Pues la respuesta correcta es todas las anteriores, o sea, manejan aberrometrías tanto esféricas, asféricas, astigmatismo, todo esto para lograr un pequeño desenfoque con la finalidad de ampliar esa profundidad de foco para poder ver de cerca. Y es justamente lo que pasa con este tipo de pacientes, que no están perfectos, pero nos ayuda también un poco a que vean un poquito mejor de cerca. Y bueno, pues muchas gracias por la atención. Impresionante también, ¿eh? Impresionante. A ver cuál de todos presentó mejor. La verdad que espectacular. Impresionante. No sé, estoy como, hablemos de tanta cosa que me encantaría ir a fondo a cada una por un tema de tiempo. Ojalá este sea el primero de muchos. Quiero, ¿no?, acá en público, a ver si me acepta la invitación de seguir haciendo cosas del estilo. Creo que, mira, Leroy, si puedes dejar de compartir, allí ya vemos todo al panel excelente que tuvimos en el día de hoy. Primero que nada, agradecerles. Segundo, seguir destacando el concepto de los mentores, ¿no?, que permiten que ustedes tengan esta mentalidad, ¿no? Destacar al doctor
Acosta, el doctor Mora, el doctor Ibáñez, el doctor Carlos Ábalos, o sea, cuando vi esa foto, creo que fuiste vos, Dalia, que la mostraste, ¿no? De 10 personas pensando juntas y viendo cada caso y razonando. Esa foto fue la que me movió hoy de noche. Fue la de Lina. Fue espectacular, espectacular. Y bueno, yo igual quiero destacar, me encantaría que cerraran cada uno con la línea que termina el héroe, de mirando hacia adelante, mirando el futuro, a ver qué se les ocurre, qué se viene. Ahora se vienen nuevos lentes, se vienen nuevas cosas, pero yo quiero hacer brevemente hablando de la presencia de Femto en el centro de ustedes y el alto porcentaje de casos que se hacen con Femto en un centro de tanta excelencia. También del B-Link, del LoRa, de más allá de decir, bueno, yo hago un buen cálculo y mis históricos me quedan bien, como igual tienen esa tecnología y confían y siempre están escuchando, ¿no? En todo momento tomando decisiones, viendo el resultado de una barometría interoperatoria, me parece excelente. Me encanta cómo hablaron de Mix and Match y creo que mucha gente está un poco temerosa. Creo que deberíamos hacer uno, creo, Lina lo dijiste, lo dijo Dalia, lo dijeron todos, lo dijo Jorge, lo dijo Leroy. Mix and match, mix and match y mix and match. Y mix and match con tecnología que no estamos muy acostumbrados también, ¿no? Eso me encantó. Me encantó también el hecho de que siempre pusieron al paciente antes que nada, y no solo pusieron al paciente en su parte objetiva, digamos, de agudeza visual y J2020 J1, sino qué hace, a qué se dedica, cómo personalizo lo que quiere este paciente, con qué mentalidad viene este paciente, el paciente que mostraste, Lina, ¿no? Que ya traía queratotomía radiada, ya traía un trasplante, ya tiene un LASIK, o sea, hay que manejarlo muy bien, hay que ser hasta un psicólogo en cierto punto de vista. Uh, Me encantó lo de las fórmulas entre Jorge y Leroy, ahí me encantó cómo también otro día hablemos solo de fórmulas, realmente, ¿no? Y fórmulas para estos casos, creo que es algo impactante, la nueva cantidad de fórmulas que tenemos. ¿Sabes qué, maestro? También, Sí, claro. algo también que se viene a futuro, como tú dices, en cuanto al tema de las fórmulas y todo, es el programa, el de Analyzer, que viene con el LoRa. Ese programa Total. nos permite verificar la reflexión final del paciente. Después, ya que se estabiliza todo, ya que se estabiliza la córnea, la inflamación de la película lagrimal, y saber qué resultado tuvo, y de esa manera poder seguir optimizando nuestra base de datos con los pacientes basados en nuestros casos. La verdad es una herramienta que me ha sorprendido, tanto como el uso del Pentacam. Ahorita, como lo mencionó Leroy, la verdad es la manera de poderlo seguir mejorando y poder seguir analizando al paciente, ver aberraciones, ver qué corregirle, poder mirar a la córnea, poder mirar a futuro también en ese Para aspecto. los que Muy no, buenas claro, herramientas. para los que no conocen, el Analyzer es un software que viene con el LoRa que te permite cosas muy interesantes como empezar a meter tu data cuando tiene la estabilidad refractiva al paciente y empezar a ver tu data. Realmente es impactante cómo empiezas a ver tu data, ¿no? tus errores de predicción, ¿no? El prediction error, el mean absolute error. Entonces tú vas optimizando, que fue la palabra que dijiste, Jorge, optimizar tu resultado, pero además otra cosa, hacer benchmarking y compararte con cómo van otros colegas en el mundo. Eso para mí sí es el futuro, ahí como le dijiste, ¿no? Totalmente, el futuro es saber dónde estás, saber dónde están tus colegas y cómo mejorar. Ahora sí les Y dejo... eso está, perdón, es interesante porque también está ligado a la inteligencia artificial, ¿no? Que es esta cantidad de datos que se van a juntar de todo el mundo y esto también de cierta manera se van a poder aplicar en las fórmulas para hacerlo de manera retrospectiva. Totalmente. Bueno, entonces un comentario final ya de Lina y de Dalia. Así cerramos, pero ya están, creo que deberíamos hacer esto toda la semana. La verdad que me quedé muy contento, estuvo tan bueno. Unas últimas palabras, Lina. A ver, ¿qué será un buen comentario? Digo, han dicho bastantes buenos comentarios. Yo, igual nada más me gustaría que ya no se vean quizás como en este parámetro de cirujanos de segmento anterior, que ya tengan presente la cuestión de ser segmento anterior y cirujanos refractivos. La verdad que es a lo que se viene evolucionando, es a lo que están evolucionando los lentes intraoculares, las fórmulas. Y estar, bueno, abiertos a estar manejando ya estos casos complejos, pero como decía anteriormente, a abordarlos desde
lo que está esperando también el paciente, ¿no? Cómo yo como médico puedo llegar a alcanzar ese resultado que tanto está buscando el paciente, ¿no? Básicamente. Muy bueno, me encanta. Dalia, unas últimas palabras y ya nos No, vamos. pues antes que nada agradecerles por su atención y el tiempo. Y la verdad yo creo que es básicamente eso, aprovechar todas las herramientas que tenemos para ofrecerle una mejor calidad de vida al paciente. O sea, es importante recordar que esta cirugía ya la estamos vendiendo como una cirugía para toda la vida. O sea, una vez que tú le operas la catarata, refractivamente hablando, vas a conseguir una estabilidad en el paciente, en la mayoría en casos raros y peculiares, pero esa es una cosa que los va a acompañar toda la vida. Entonces, lo ideal es que el ente que elijas sea el ente con el cual puedan vivir todo este tiempo. Me encanta. Sabes que hay un colega colombiano que siempre lo dice, cuando él habla, cuando ve un paciente, él habla de la evolución en su visión que va a tener hasta el último de sus días. No piensa en el paciente no en hoy o cómo está en esta etapa que lo dijeron, sino en lo que se viene. Bueno, muchas gracias por preparar tan excelentes temas, comunicarlos tan bien. Yo la verdad que me sentí espectacular hoy, aprendí muchísimo también y nos vemos a todos los que vienen a Faco Fest, ya les dejo ahí la invitación. Vamos a tener una gran sorpresa para estar todos juntos y disfrutar. Y bueno, gracias por su tiempo y los esperamos pronto. Que pasen muy bien, ¿eh? Nos vemos. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Saludos. Hasta luego. Bye.